Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este caso, en este tutorial, vamos a ver el diseño de una cimentación anular para los tanques tipo Pemex, ¿sí? Y con esto cerramos y terminamos con el diseño de concreto reforzado, ¿sí? Con esto terminamos el curso de diseño de concreto reforzado y cimentaciones. Voy a colocar aquí cimentación anular tipo Pemex, ¿sí? Muy bien, pues vamos a empezar el diseño. Vamos a tener ahí nuestro tanque, ¿verdad? Tenemos nuestro tanque y vamos a tener ahí nuestra cimentación, que va a tener un cierto espesor, ese anillo, ¿verdad? Va a ser un anillo. Tenemos una profundidad de desplante de la cimentación y una cierta altura H. Esto que tenemos aquí es el espesor del anillo. Vamos a tener una losa donde va a descansar el tanque, ¿sí? La zona central va a descansar en esta losa de concreto, y aquí vamos a tener nosotros suelo. Vamos a tener nosotros aquí suelo con arenas, con gravas, ¿sí? Son arenas con gravas, ¿sí? Bien compactado. Este va a ser, aquí voy a tener yo un espesor, le voy a llamar H de losa. Esta H de losa puede estar entre unos 15 y 20 centímetros. Solamente esta parte de la losa con el suelo se coloca para que el tanque esté amortiguado ahí en esa parte central, para que descanse. Pero en realidad nosotros vamos a tener que verificar el soporte, qué es lo que realmente va a soportar el tanque. Pues la cimentación anular, ¿sí? La cimentación anular, pues obviamente voy a tener por ahí mi cimiento, mi anillo, ¿verdad? En forma de anillo, y donde vamos a tener que este es el espesor de T, ¿verdad? Y vamos a tener el diámetro del anillo. Ahí está, ¿sí? Donde en esta parte del espesor del anillo, obviamente, ahí va a descansar el tanque, ¿sí? Muy bien, primero tenemos que encontrar en primera instancia, o tenemos que revisar primeramente la capacidad admisible del cimiento, ¿sí? O sea, la capacidad admisible la tengo que revisar en primera instancia debajo del cimiento anular, ¿verdad? Entonces tengo que revisar en primera instancia esta capacidad admisible. Entonces vamos a poner por aquí revisión de la capacidad admisible debajo del cimiento anular, ¿sí? Primero tengo que revisar la capacidad admisible debajo del cimiento anular. Entonces tengo en primera instancia que la capacidad admisible tiene que ser mayor, ¿verdad? Esto lo tengo en toneladas sobre metro cuadrado, pues a todo lo que tenga de este lado también va a estar en toneladas sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con las puras sobrecargas, ¿verdad? Aquí en este análisis. Entonces, en primera instancia tengo el peso del tanque, ¿verdad?
el peso del tanque le voy a llamar W de tanque vacío, ¿verdad? El peso del tanque entre el valor de dónde va a estar actuando, entre el perímetro, ¿verdad? Va a estar actuando en todo el perímetro, entonces es el valor del perímetro que es pi por el diámetro, ese es el perímetro. Pi por diámetro. ¿Y esto qué es? Pues es igual a una carga distribuida, ¿sí? Donde esto está en tonelada metro. Esto es una carga distribuida. Y le voy a llamar yo W, ¿verdad? Luego tengo por aquí la distribución de presiones que se va a ejercer con respecto del líquido sobre la pared, ¿verdad? El líquido sobre la pared del tanque, pero esta está colocada arriba del cimiento, ¿verdad? Así como el peso del tanque también lo va a soportar el cimiento. Entonces es todo lo que esté por arriba de este cimiento, lo voy a colocar aquí como sobrecargas. Entonces aquí tengo que es el peso volumétrico del líquido por la altura. Aquí abajo es lo que vale esa presión, ¿verdad? Pero como está en función de la pared, pues es la mitad del empuje. Entonces es la sobrecarga, que es el peso del líquido por la altura h entre 2. Y eso que tengo ahí, ¿verdad? Es la sobrecarga del líquido en los extremos del tanque. En los extremos del tanque va a trabajar esta sobrecarga y es entre 2 porque es una distribución triangular. Bien, más la carga distribuida del peso del tanque vacío, ¿entre quién? Pues entre H. Entre H no, es en dónde va esta carga distribuida, ¿dónde va a actuar? Pues aquí, ¿verdad? Va a actuar sobre todo el espesor del anillo, entonces es sobre T, porque todo esto pues está aquí, ¿verdad? Encima del anillo. Tenemos que revisar la capacidad admisible debajo de ese anillo, más el valor de quién, pues del concreto del anillo, ¿verdad? Que es el peso volumétrico del concreto por la profundidad de desplante, ¿verdad? Es el peso volumétrico que tengo aquí debajo, pues es el concreto. ¿Qué tengo debajo o más bien por arriba de la capacidad admisible? Tengo el anillo, que es el concreto, el peso volumétrico por la profundidad de desplante, la sobrecarga del líquido y el peso del tanque vacío. Ahí está. Entonces, esto que tengo aquí es la capacidad de revisión. Tengo que revisar que esa capacidad, esto que está aquí, estas sobrecargas, no rebasen la capacidad admisible que me da la mecánica de suelos, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Bueno, por otro lado, yo voy a encontrar ahora el espesor del cimiento. Voy a encontrar el espesor del cimiento anular con esta expresión, ¿sí? Nosotros sabemos que por la capacidad admisible la puedo escribir según cimentaciones o mecánica de suelos como el valor del peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante. Nosotros a esto por mecánica de suelo se le conoce como esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entonces voy a sustituir aquí el peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante y voy a despejar aquí al valor de T de esta expresión, ¿sí? Entonces esto lo paso para allá restando. Me queda el peso volumétrico del concreto por la profundidad de desplante menos el peso del líquido por H entre 2, ¿verdad? Y esto es igual a ¿qué valor? Al valor de W entre T. Recuerden que esta W es esta que está aquí, ¿eh? Factorizamos aquí a la profundidad de desplante y me queda de la siguiente manera.
voy a multiplicar toda la expresión por 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 veces la profundidad de desplante por el peso volumétrico del suelo por el peso volumétrico del concreto por 2 veces, ¿verdad? Que multiplica a, no es cierto, ¿verdad? Porque 2 entre 2 me queda 1. 2 entre 2 me queda 1. Entonces aquí me va a quedar solamente el peso del líquido por H igual a 2 veces la W entre T. Así queda, ¿verdad? Multiplicando por 2 esta expresión me queda de la siguiente manera. Muy bien, y por último despejamos a T y me queda que el valor de T es igual a 2 veces la W entre el valor de 2 por la profundidad de desplante de todo lo que tengo por acá, ¿verdad? Eso es el valor de T. ¿Y qué es T? Es el espesor, ¿verdad? Espesor de la cimentación anular, ¿verdad? Este es el valor de T que estoy encontrando aquí con esto. Pero recuerden que yo la capacidad admisible, lo igualé con esto, ¿verdad? Entonces el peso volumétrico del suelo va a ser igual a la capacidad admisible, ¿entre quién? Entre la profundidad de desplante, ¿verdad? Y esta gamma S, aquí está, la tengo que sustituir ahí, ¿sí? Con este valor, para encontrar el espesor de la cimentación anular. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos correcto. Recuerden que todo este valor, sí, lo voy a tener en metros. Sí, porque los pesos volumétricos los voy a tener en toneladas sobre metro cúbico. Sí, aquí tengo tonelada metro. Entonces, si yo multiplico este valor, todo lo tengo en tonelada métrica. Si yo lo multiplico por 100, este valor ya me está generando en centímetros. ¿Ok? Así queda ya finalmente. Entonces, ese ya es el espesor de la cimentación anular, donde tenemos que colocar el valor de la gamma de S con este valor aquí. Ahí está. Vamos a continuar ahora, y ahora voy a encontrar el valor de la capacidad admisible debajo del suelo donde va a descansar el tanque. También se tiene que revisar. Entonces tenemos nosotros que revisar aquí en esta parte. También viene una capacidad admisible debajo del suelo donde va a descansar el tanque, ¿sí? O bien donde se va a amortiguar la parte central del tanque, ¿no? Va a descansar ahí en esa zona, pero realmente lo que va a soportar el tanque pues es el espesor del anillo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener nosotros también una capacidad admisible no me tengo que pasar de esa capacidad admisible tampoco. Entonces, revisión de la capacidad admisible debajo del suelo de descanso del tanque, ¿sí? Que es esta. Entonces tenemos aquí que la capacidad admisible
debajo del tanque debe de ser mayor o igual, ¿verdad? ¿De qué? Pues de todo lo que tenemos por arriba de este suelo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vamos a tener en realidad esa columna, ¿no? Es una columna del peso del tanque, columna del líquido, columna de la losa y columna del suelo. Ok, aquí tenemos en esta parte con respecto a la presión aquí abajo del líquido es el peso volumétrico del líquido por H. En esta parte con respecto al peso volumétrico del líquido, ¿no? Con respecto al líquido, aquí va a actuar una presión de una columna de gamma por líquido por H, ¿eh? Entonces, la sobrecarga del líquido es el peso volumétrico del líquido que multiplica al valor de ¿quién? De la altura. Esa es la sobrecarga del líquido. Ahora la sobrecarga del tanque, bueno, tenemos W y esa W, ahora sí por la altura, entre la altura que es lo que va a estar el peso por unidad de longitud entre H para que me dé tonelada sobre metro cuadrado, más el valor del peso volumétrico del concreto con respecto a la altura de la losa. Esa es la sobrecarga de la losa. Y la sobrecarga del suelo, pues es el peso volumétrico del suelo, que multiplica a la profundidad de desplante. ¿Cuál es la altura del suelo? Pues es la profundidad de desplante menos H de la losa. Menos H de losa. Y eso que tengo ahí son las sobrecargas que están debajo del suelo, ¿verdad? Que tengo que revisar la capacidad admisible, que no vaya a pasar de la que tengo de dato de la mecánica de suelos, ¿verdad? Toda esta columna que está ahí. Es lo que tengo aquí. Son puras sobrecargas. Estamos trabajando con puras sobrecargas, ¿verdad? Y eso que está ahí, pues ese es hay que revisar que no me tengo que pasar de esa sobrecarga, ¿verdad? Porque si no puede haber hundimientos debajo del tanque, ¿verdad? O expansiones, hundimientos o el esfuerzo cortante ahí puede fallar también. Bueno, pues ahí está la capacidad admisible debajo del suelo de descanso del tanque, que también hay que revisarlo y se revisa de esa manera. Por otro lado, tengo que calcular, voy a calcular una fuerza, ¿sí? Que es por medio de las sobrecargas que están arriba del cimiento y lo que está actuando acá del suelo, voy a encontrar una fuerza que se le llama una fuerza de empuje, ¿sí? Fuerza de empuje o fuerza de sobrecargas que están actuando en el cimiento, en la pared del cimiento, ¿verdad? Van a actuar ahí. ¿En dónde van a actuar? Pues van a actuar en el centroide porque de este rectangulito, porque esta cimentación va a ser rectangular la forma. Entonces, pues en los rectángulos, en los cuadrados, pues ahí va a actuar, las fuerzas actúan en el centroide, ¿verdad? Entonces, todas las sobrecargas que estén actuando en la pared del cimiento, las voy a calcular ahorita, ¿sí? Y le voy a llamar fuerza lateral o sobrecargas, ¿no? En la pared, ¿de dónde? En la pared del cimiento, ¿no? En la pared del cimiento. Y le voy a llamar una fuerza lateral o fuerza de empuje, ¿sí? Que es igual, ¿a qué es igual la fuerza? Pues es igual, esta es una fuerza que trabaja mediante de todas las sobrecargas por medio es una fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos
¿sí? Ahorita vamos a sacar todas las sobrecargas. Vamos a sacar la sobrecarga de quién. La sobrecarga del tanque vacío. ¿Cuál es la sobrecarga del tanque vacío? Pues es igual a la carga distribuida, esta W, entre H. Esa es la sobrecarga del tanque. Y luego la sobrecarga de quién más, del líquido, es igual al peso del líquido por H. Esa es la sobrecarga del líquido. Y la sobrecarga del suelo es igual al peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante. Esas son las sobrecargas que van a actuar en la pared del muro, ¿sí? O de la pared de la cimentación anular. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que una fuerza de empuje o un empuje es igual a la sobrecarga por su altura donde va a actuar, ¿verdad? ¿Dónde va a actuar? En la altura de la cimentación anular y obviamente por el coeficiente activo, ¿verdad? Por el coeficiente activo. Porque todas esas son sobrecargas que van a actuar sobre la pared del cimiento, ¿sí? Y aquí hay suelo, entonces por el coeficiente activo. Donde el coeficiente activo, pues nosotros sabemos que es igual a ¿qué? Ya lo vimos, ¿verdad? Tangente al cuadrado de 45 grados menos el ángulo de fricción entre 2. Ese es el coeficiente activo. Recuerden, esto que tengo aquí son las sobrecargas. Son las sobrecargas. Entonces, cada una de las sobrecargas van a estar multiplicadas ¿por quién? Por la profundidad de desplante, porque las sobrecargas van a actuar, sí, tienen que estar multiplicadas por la profundidad de desplante, ¿verdad? Para generar el empuje, multiplicado por el coeficiente activo. Recuerden también recuerden que en el muro de contención, ¿verdad? Teníamos por acá la sobrecarga y teníamos aquí una altura H, ¿verdad? Entonces el empuje por la sobrecarga, pues ¿cuánto valía? El empuje por la sobrecarga valía Q por H. Pues aquí es lo mismo, ¿no? La sobrecarga, ¿dónde va a actuar? Pues aquí, ¿verdad? En la profundidad de desplante de la cimentación. Pues ahí va a actuar la sobrecarga por su coeficiente activo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a verificar ahí. Pues voy a tener ahí que el valor de la fuerza del empuje va a ser igual a los empujes, que es W entre H por DF, de la profundidad de desplante por el coeficiente activo, más el peso del líquido por la altura, que multiplica a la profundidad de desplante por el coeficiente activo, más el valor del peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante. Por la profundidad de desplante me da una profundidad de desplante al cuadrado por el coeficiente activo. Eso que tengo ahí es la fuerza que va a actuar en la pared del cimiento. Ahí está. Muy bien, pues ¿cómo va a quedar entonces? Pues voy a factorizar, ¿verdad? Voy a factorizar ¿a quién? Pues a la profundidad de desplante y al coeficiente activo.
Y finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la profundidad de desplante por el coeficiente activo, ¿verdad? Que multiplica pues a las sobrecargas, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Así me va a quedar la fuerza lateral o sobrecargas aplicadas sobre la pared del cimiento. Esa es la fuerza aplicada, ¿verdad? La fuerza aplicada, así queda. Pero también va a estar aplicada, ¿verdad? En todo el perímetro de la cimentación anular, ¿verdad? Va a estar actuando en todo el perímetro de la cimentación anular. Muy bien, pues entonces con esa fuerza lateral voy a obtener el área de acero por flexión en el cimiento. Entonces recordemos nosotros que el valor del esfuerzo es igual a una carga sobre un área, ¿verdad? En este caso tenemos el esfuerzo del acero es igual a la carga o la fuerza que va a aplicarse, ¿verdad? A tensión, ¿entre quién? Entre el área de tensión que la va a tomar